Muy buenos días, bienvenidos sean a Foro 21, les saluda Mario Salinas. Abra la toma porque directamente estoy ya con el licenciado Carlos Urbizo Solís. Don Carlitos, ¿cómo está usted? Muy bien, mucho gusto saludarlo. Hoy es 6 de noviembre, elecciones en Estados Unidos. Así es. Bueno, tienen alguna importancia para nosotros, pero más que todo yo quiero aprovechar para hacer un contraste con Honduras, ¿verdad? En Estados Unidos hay un sistema democrático reconocido en todo el mundo, que como muchos otros sistemas donde intervienen personas como usted, hombres, humanos y mujeres, ¿verdad? No es perfecto, pero tiene una serie de mecanismos que les permite detectar muchos problemas tempranamente y resolverlos también oportunamente, cosa que no tenemos en Honduras. Y más que todo, mi interés de aceptarle la invitación el día de hoy es para hacer ese contraste entre lo que está sucediendo allá y en lo que no sucede en Honduras. Y esa es la primera pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre las elecciones norteamericanas y las elecciones en Latinoamérica? Porque en Latinoamérica es prácticamente por voto popular, pero en Estados Unidos es a través de votos. ¿Cuál es la diferencia entre estar dormido y estar despierto? Así de grandes son las diferencias que hay entre el sistema político norteamericano y el nuestro. Bueno, primero que nada, quiero decirle que la independencia de Centroamérica con respecto a España se declaró en 1821. Y yo he leído aquí lo que llamo la partida de nacimiento de Centroamérica y la partida de nacimiento de los Estados Unidos de Norteamérica. La partida de nacimiento de Centroamérica reza en su primer párrafo que, siendo la voluntad de los pueblos de Centroamérica independizarse de Guatemala, es conveniente que la declare el capitán general don Gabino Gainza, porque las consecuencias, escúchenme esto, serían temibles si el pueblo mismo las hace. ¿Se imagina usted? O sea que los oligarcas de Guatemala y de Centroamérica dijeron: cambiemos la corona por una silla presidencial y vamos a seguir manejando nosotros la cosa. Y hasta el día de hoy, 191 años después, continúan las oligarcas, las oligarquías. En Estados Unidos dicen, en la declaración, la partida de nacimiento, ellos dicen que siendo el hombre dotado de ciertos derechos inalienables por su creador Dios, que son la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, los pueblos están obligados, que nos quiten eso por favor, ahorita no pasa, los pueblos están obligados, ¿verdad?, a buscar los gobiernos que garanticen esos derechos de vida, libertad y la búsqueda de la felicidad. Y proceden entonces, dice que tienen el derecho de poner ese tipo de gobierno y de abolir, quitar, como sea, los que no respeten esos derechos. Resumo esto que dijo usted. En Latinoamérica quienes mandan y ponen presidente es la oligarquía y no el pueblo. Las oligarquías, hay más de una. Correcto, las oligarquías y no el pueblo. En Estados Unidos quien quita y pone presidente es el pueblo. Así es. A través del sufragio. Sí, que ya vamos a llegar ahí, ¿verdad? Pero ahorita quería sentar yo esta parte de ahí importante. Y entonces proceden en su acta de independencia a listar 27 cargos en contra del rey de Inglaterra. Porque hizo esto, porque hizo lo otro, porque no hizo esto, porque no hizo lo otro, y por esa razón ellos se independizan. Nosotros no. ¿Qué decimos aquí nosotros en Centroamérica? Digo nosotros porque somos parte de esto, ¿verdad? Bueno, dicen que sería temible que el pueblo haga la declaración de independencia. Entonces adelantémonos nosotros y declaremos la independencia y seguimos en el poder, ¿verdad? Repito, en vez de corona, una silla presidencial, y hasta el día de hoy. Y estas oligarquías, que quede bien claro, no solo son políticas ni económicas, son sociales también. Los patronatos son parte de esas oligarquías. Los patronatos, a través de sus directivas, manipulan una serie de cosas, y usted como comunicador lo sabe muy bien. Y los que van a las reuniones son los dirigentes, y los que reciben los beneficios de esa relación son los dirigentes. ¿Para qué? Para que aplaquen a sus bases y digan: acepten esto, que lo otro, y ahí va de camino. Y hemos seguido por 191 años con ese sistema. Pues entonces, en los Estados Unidos decidieron independizarse, y ya le digo esta acta de independencia. Pero voy a seguir un ratito más con la de Honduras, de Centroamérica, porque es importante. Matan el tigre y le tienen miedo al cuero. En el artículo 8 del acta de independencia, la partida de nacimiento nuestra, dice que el señor brigadier general Gabino Gainza continúe con la autoridad política y militar. ¿Y entonces para qué sí? Entonces, imagínense, en términos de lo que les gusta a muchos de izquierda hoy, es decir, el golpe de Estado, le dan golpe de Estado y lo dejan en el poder. Y después estamos hablando de derechos, de libertades y cosas por el estilo. Sin embargo, en el 12, creo que es dice que continúe inalterable y pura la religión católica. ¿Qué clase
de independencia. Bueno, entonces, ¿cuándo comienza Centroamérica? Que está anexada a México, después continúa, ¿verdad?, la separación de México en 1823, y vamos a elecciones. Y los primeros candidatos son José Cecilio del Valle y Manuel José Arce, de El Salvador, otro prócer del Salvador, un gran hombre, una gran personalidad. Y el sistema nuestro, señor, era exactamente igual al que tienen los Estados Unidos. De federaciones. De federación de las 5 estados y de votos electorales, como en Estados Unidos. Había 82 votos electorales en aquel tiempo, que va a la primera elección, ¿verdad? 82 votos electorales. Saca 40 Valle, pero habían descalificado 3 votos de una cierta región de Guatemala, entonces quedaron 79 votos válidos, ¿ok? Escuchen bien lo que voy a decir, es importante esto. Ahí gana Valle. Bueno, piénsalo así. Eso creía Valle. Dice, yo tengo mayoría, 40-79. Pero no, dice el Senado, un momentito, vamos a interpretar la ley. ¿Ha escuchado eso usted? Sí. ¿Ah? Sí, ¿Cuándo? muchas veces. Bueno, desde que nací. Bueno, pues desde que nació Centroamérica, nació con la interpretación de la ley. Entonces dice, vamos a interpretar la ley, dice el Senado. Mayoría de los votos elegibles, que son 82. Le hacen falta 2 a Valle. No tiene 40, necesita 42. Entonces, ¿qué dice el Senado? Nosotros vamos a elegir el presidente en segundo grado porque no hay mayoría. Entonces nosotros lo elegimos. ¿Y a quién eligen? A Manuel José Arce, porque no querían a Valle. Así comenzamos. Algunos, y el mismo Valle creo que se refirió esto al gran fraude y muchos otros. Imagínense cómo nacimos, con la partida de nacimiento, y ya cuando andamos con pantalones largos, que vamos a elegir un presidente, hacemos esta torta. Y 2 años después viene Manuel José Arce y le da golpe de estado al presidente del estado de Guatemala. Ahí se desmoronó la constitución de aquel tiempo. ¿Se imagina usted? Ese es nuestro nacimiento. Así que los votos electorales no es nada nuevo. ¿Qué es lo que sucede? Estados Unidos, como era Centroamérica, y es lo que quiero aprovechar yo el contraste, porque no, a cuenta de que nos interesa Estados Unidos, ¿verdad? Es una federación de 50 estados, así como hay federaciones de los colegios magisteriales, federaciones de los sindicatos que agrupan muchos otros sindicatos y hacen una federación. Entonces, por eso es un gobierno federal y estatal el que existe en los Estados Unidos. Entonces, ellos tienen 50 estados y cada estado tiene un número de electores de acuerdo con su población, ¿ok? Hay 538 electores en los Estados Unidos. Así como en Centroamérica había 82. Y cada estado va a votar por los electores, que son los que definitivamente van a elegir al presidente en Washington allá en diciembre, creo que es. ¿Ok? Entonces, cada estado tiene su número. California tiene 55, Ohio creo que tiene 20, que se ha hablado mucho de ellos, Florida tiene como 29, de acuerdo con la población, ¿verdad? Así van a salir los 538 electores que van efectivamente o definitivamente a elegir al presidente. Ahora, hay una coincidencia la mayor parte del tiempo que el voto popular coincide también con una mayoría de electores. Pero se puede dar el caso, y ya se dio en la elección de Bush con Gore, donde Al Gore sacó más votos populares de los 50 estados, pero no sacó más votos electorales. Y esa situación se da en Honduras aquí con los diputados también. ¿Por qué? Porque cada departamento tiene X número de diputados. 20 en Cortés, 23 en Francisco Morazán, 7 en La Ceiba, etcétera, etcétera. Entonces cada departamento va eligiendo diputados. Entonces puede hacer un momento dado, aunque es bastante difícil, pero las posibilidades están ahí de que haya una configuración de diputados que no corresponde con la mayoría de los votos, porque los votos que le sobraron en Cortés no le sirven para rellenar Atlántida, ¿me explico? Así es. Entonces es una cosa similar. Hay 538 votos electorales que están compuestos por 435 diputados de la Cámara Baja, 100 senadores, que es la Cámara Alta, y 3 votos por el Departamento de Colombia, ¿verdad? O sea, Distrito de Colombia, que es Washington, donde está la capital de los Estados Unidos. Y hoy ahí están sacando cuentas de cómo van a quedar distribuidos estos 538 votos electorales, que para ganar se necesitan 270. John F. Kennedy fue el primero que vio el mapa y comienza a ver todos los estados, cuántos votos electorales tenía. Y entonces vi él con sus asesores que necesitaba solo un número X de estados para tener los 270 votos.
Ohio, Florida. No, cualquiera, California, 55. California. Entonces vino él y enfocó toda su campaña solo a esos estados. Como que aquí, vaya, imagínese, digo un partido, me voy a enfocar en Francisco Morazán y Cortés, y ahí tengo 43 votos. Correcto. Y el resto, que les vaya muy bien. No me interesan, ¿verdad? Correcto. Ok, correcto. Este es un país pequeño, pero las analogías están ahí. Entonces John F. Kennedy fue el primero que usó esa estrategia política dirigida a cada uno de los estados que tenían los mayores votos. Y entonces gana las elecciones con 100,000 y pico de votos, pero saca 300 y pico de votos electorales. Entonces viene a Nixon, le dicen que impugne las elecciones, porque había habido fraudes en varios lugares. Ya le voy a contar una historia bien interesante, ¿verdad? Entonces Nixon, cuando ve el panorama, dice, es que aunque me revertieran esos 100,000 votos, no gano suficientes votos electorales. Entonces de nada le iba a servir. Le podían quitar esos votos y todavía no iba a tener 270. Entonces dijo, ¿para qué voy a impugnar las elecciones? Que se quede así. Porque hubo muchas acusaciones en Chicago, Filadelfia, etcétera, etcétera. Eso fue en el 60. Yo llegué a los Estados Unidos en 1965. Y a mí siempre me ha interesado la política como actividad del hombre que debe llevar el mayor bienestar al mayor número de personas, ¿verdad? Y todas las diferentes estrategias que se siguen. No la politiquería, esa la aborrezco verdaderamente. Los peores ratos de mi vida profesional los he vivido en la política, participando en ella, ¿no? Y lo he dicho públicamente. Pero lo hice en un momento dado porque creía que yo traer una reforma profunda. Usted contra la maquinaria ya establecida. Contra la oligarquía, o los poderes fácticos, como le dicen. Pues entonces yo tomé clases de ciencias políticas allá, y el profesor de ciencias políticas contaba una historia con relación a las elecciones de John F. Kennedy. En Filadelfia había un distrito electoral que lo manejaba un congresista de apellido Green, no me acuerdo yo. Y a él lo acusaban siempre de hacer fraude, de robarse las elecciones, de meter más votos en las urnas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces dicen que después de que ganó Kennedy, fueron de pesca el diputado congresista Green, Lyndon Johnson y John F. Kennedy. Y comienza a hundirse el cayuco, y solo había un salvavidas. Entonces dice John F. Kennedy que a él le corresponde el salvavidas, porque él es el presidente electo. Entonces le dice Johnson que no, que él ya fue electo, que se contente con eso, que para eso él es vicepresidente, en caso de que falle el presidente, que le corresponde a él el salvavidas. Y le dice el congresista Green, no, un momentito, esto hay que someterlo a elección. Entonces eligen y ganó Green 5-1. Óigame, es especialista. Pero esas cosas, el asunto es que no cambian, ¿verdad? Aquí tuvimos una situación cuando ganó doña Nora, y no porque yo fuera candidato a designado en aquel momento de aquellas aberraciones y desvíos de mi vida, como se ha desviado usted de su vida también, y todos nosotros, ¿verdad? En un momento yo iba por mi vida profesional y ¡pum! Me desvió aquí. Se metió en la política. Dos asesores malos que tuve yo, Carlos Catán y Fito Irías, me engancharon a que participara en política. Pues doña Nora ganó por, no sé, 200, 300,000 votos. Y don Elías Asfura no aceptaba los resultados. Dijo que había habido fraude. Bueno, es posible, yo no me voy a hacer aquí ingenuo y pensar de que no hubo fraude, ¿verdad? Desconozco cómo lo hacen, eso sí, porque en todas las reuniones que yo tuve desde el principio dije, yo no soy tan ingenuo que no voy a creer que hay fraudes, ¿verdad? Pero lo que sí quiero exigir es que en estas mesas donde yo me reúna, en cualquier mesa que me reúna, jamás se va a hablar de fraude y qué van a hacer. No quiero oír una tan sola insinuación de eso. Y nunca se hizo, ¿verdad? Entonces yo no sé cómo se hizo, los que saben de eso lo hacen porque el mismo Mel Zelaya ha aceptado, ¿verdad?, de que él ganó con fraude. Y el profesor Pineda Ponce, cuando escribió su renuncia al gabinete, y ahí está en un libro que él escribió, el profesor Pineda Ponce, en la última parte del libro dice, bueno, como se ha hablado mucho sobre mi